que lo que queríamos hacer inicialmente era montar un hub físico de fintechs. Ok. Entonces, aquí cerquita, la 97 con 17 más o menos, se había adecuado un piso para que tuviéramos coworking, laboratorios de banco, las fintechs trabajaran ahí, los bancos también tuvieran sus espacios de co-creación, ahí se eran talleres, un espacio divino. Les estoy hablando de febrero del 2020. Oh, Sí, ya sabemos qué un pasó. mes, un mes antes Un de espacio divino. Dijimos, no, este va a ser el hub real de las fintechs y que los fondos de inversión se instalaran acá, un verdadero hub. ¿Qué pasó? Pues tristemente nunca pudimos abrir el lugar. Hola, bienvenidos a la Biosfera. Hoy tenemos un verdadero rockstar del sector fintech. Y no estoy exagerando. Cuando nosotros pensamos en la terminología fintech, digamos que hay muchos referentes que podemos traer como a la mente. Este invitado fue el fundador de lo que hoy en día conocemos como Colombia Fintech. Además de eso, él ha participado de la mano con, por no exagerar, casi que todas las empresas fintechs del país y ha estado trabajando también de la mano con muchas de las instituciones financieras tradicionales. Él es Edwin Sázipa y quién mejor que él para que nos cuente su historia. ¿Qué más, Edwin? ¿Cómo estás? Bienvenido a la Biosfera. Hola Andrés, ¿cómo estás? Qué bueno estar acá, qué emoción. Estábamos hace rato tratando de sacar este espacio, pero por fin lo logramos y bueno, aquí muy contento y muy emocionado de contarles un poquito pues la historia nuestra, de cómo llegamos a todo este ecosistema, ¿sí? Que creo que no muchos conocen esa historia detrás de cómo empezamos a crear todo este movimiento. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por venir y realmente esa era una historia que queríamos contar acá en nuestro podcast. Y bueno, quiero empezar con cuando todo esto nació, cuando Colombia Fintech nació, ¿qué fue lo que tú identificaste que le faltaba al sector financiero en general y qué te motivó a decir, oiga, quiero sacar esto adelante? Así que voy a regresarme entonces un poquito a la historia, incluso antes de empezar Colombia Fintech, de dónde surgió todo este movimiento. Y les cuento un poco de mi historia. Yo vengo del mundo financiero, yo trabajé en banca, mi primer trabajo fue en el Grupo Aval, ¿sí? En un banco del grupo, el Banco Avevillas, que es un banco muy histórico dentro de la conciencia de muchos colombianos, ¿sí? Fue de los primeros innovadores en Colombia, pero muchas personas, las nuevas generaciones no están muy asociadas a esa marca. Yo trabajaba en la parte de inteligencia de negocios, entonces mi trabajo era hacer modelos estadísticos predictivos y a partir de eso desplegar campañas comerciales. En ese tiempo no le llamábamos IA, ¿sí? No era tan famosa como lo es el día de hoy, pero nosotros hacíamos IA en esa época. Entonces, quería hacer una carrera de banquero, pero me di cuenta que a mí me gustaba la calle, me gustaba hacer negocios, me gustaba moverme, hacer cosas, me gustaba innovar. Jamás he hecho algo operativo en mi vida y dije, oiga, innovar dentro del sistema financiero es muy difícil. En esa época, mucho más difícil, estoy hablando de hace más o menos unos 10 años por ahí. Entonces dije, bueno, ¿a dónde vamos a innovar? Pues vamos a irnos al mundo del emprendimiento y la innovación, a hacer ese tipo de innovaciones. Entonces renuncié para dedicarme exclusivamente a los temas de emprendimiento e innovación, fundé varias startups. Yo tuve una startup de tecnologías limpias, luego tuve otra startup de real estate. Entonces teníamos, me acuerdo en su momento, un Uber de corredores inmobiliarios. Entonces tú tenías una aplicación en donde podías pedir, en vez de buscar un apartamento, una casa, tú pedías un corredor, un agente que te ayudara a buscar la casa. Tuvimos 700 miembros afiliados y fracasamos, quebramos. Curiosamente hoy miro Avi, miro La House. En ese tiempo yo me llamaba Protec, la palabra ni existía y uno mira este tipo de unicornios a donde han llegado y bueno. Y luego monté una fintech, ni siquiera en ese tiempo le llamábamos fintech, era una empresa de inteligencia artificial para bancos. Es decir, lo que yo hacía en el banco lo convertí en un negocio donde el banco antes era mi empleador, ahora que fuera mi cliente. Y voy a decir esto que puede sonar un poco disruptivo y es, pero escogí el peor cliente de todos, los bancos.
En este país solamente hay 26 clientes, ¿cierto? Vender la inteligencia artificial a los bancos, muy difícil. En ese tiempo es más fácil que ellos le compren esto a un Oracle, a un IBM, a un Accenture, a esas grandes firmas, que a Edwin Sass y Papeladito Startup que apenas está empezando. Entonces dijimos, oiga, hay un montón de nuevos jugadores que están llegando al sector financiero, están trayendo valores agregados tremendo, innovación, tecnología. Nos llamamos fintechs, pero no nos paran bolas. Yo me acuerdo que en ese tiempo tratar de conseguir una cita con un vicepresidente de un banco me demoraba 3 meses consiguiéndola y al final, cuando la conseguía, me sentaban con alguien junior. Me pasó con un vicepresidente muy importante de un banco muy importante acá, que hoy es muy famoso en Colombia. Hoy le puedo escribir de una vez y me da la cita y no tengo ningún problema, pero hace unos años era muy difícil eso. Entonces dijimos, hay nuevos jugadores que estamos haciendo cosas chéveres, no nos paran bolas, hagamos algo, tenemos que cambiar esto. Oiga, Edwin, ¿y por qué no creamos la Asociación de Fintechs de Colombia? Entonces nos juntamos 11 fintechs en su momento, 11 fundadores. De esos fundadores solo hay en este momento 4 viviendo, el resto, las empresas ya no existen, sí, exactamente. Creamos la asociación, me empeliculé tanto en el tema que al final como que me designaron como el director, empiece a montar esto, empiece a construir todo esto, yo apagué mi startup y ahí es donde nació Colombia Fintech. Ese fue como el momento cero de cómo se activó todo este ecosistema. Y ahí empezó la parte divertida de crear conciencia, crear cultura, porque era el momento donde la palabra fintech generaba miedo, generaba temor en los bancos, en los reguladores. No les miento, el primer curso de fintech que hizo la Superfinanciera, nosotros se lo dimos. Claro. Hace 10 años, ¿sí? Entonces, vaya a los bancos a tocar puertas a hablarles de esto. Y en ese tiempo era la típica conversación antagónica de que yo estoy en contra tuyo, entonces los bancos vienen a quitarle el negocio a los... las fintech vienen a quitarle el negocio a los bancos, entonces eran conversaciones muy difíciles, eran conversaciones de cero humildad, entonces, por fortuna, pues todo eso ya cambió. Entonces, esa es como la historia de cómo arrancamos todo este movimiento. La génesis surge de ese espíritu emprendedor y obviamente como ser escuchados del sector financiero, digamos que desde ahí parte esa realidad de Colombia Fintech. Mira que después de Colombia Fintech nació Colombia HealthTech, Colombia EdTech, Colombia PropTech, todas las tech, todas las tech se empezaron a organizar al igual que nosotros. Y si uno compara esos movimientos y uno ve el éxito de lo que ha pasado en el sector fintech, creo que lo que nos ha ayudado muchísimo a crecer bastante es que tenemos una agenda común. Y en su momento la agenda común era una agenda regulatoria. Era un sistema financiero pues, muy sólido, pero muy estructurado, ¿sí? Muy resiliente, pero también muy estricto, muy limitado, muy rígido, en donde la innovación financiera no se podía, donde cualquier cosa era captación. Tal cual. Cualquier cosa era de alguna manera era afectada a la estabilidad del sistema financiero. Entonces, yo me acuerdo que las primeras discusiones que nosotros teníamos, las pasarelas de pago las consideraban que estaban captando dinero del público y estaban cometiendo delitos. Entonces, imagínate cómo en esa época no habíamos evolucionado lo suficiente para entender todo el potencial que se podía desarrollar. Hoy, por fortuna, la conversión es distinta. Total. Hay una realidad acá y es que se marcó un antes y un después. Ahí lo estabas diciendo. O sea, se surgieron todas las agremiaciones, asociaciones posibles asociadas a tecnología y Colombia Fintech definitivamente marcó un antes y un después. En algún momento tú dijiste, esto no va a despegar. Claro, nosotros, si bien nos tocó la parte divertida, fue la parte en donde nos tocó construir todo desde cero, ¿sí? Y donde tocó crear educación, conciencia, y ese trabajo no fue tan fácil, porque pues en este mundo de todas las industrias tech y sobre todo la industria financiera, siempre van a haber jugadores que de pronto entienden el mismo idioma tuyo, ¿sí? Hablan la misma conversación, pero esos son pocos comparado con el resto de jugadores que no entienden nada, ¿sí? Esperan hasta que los jugadores más grandes se lancen o hagan algo, y están también los jugadores que definitivamente rechazan o se oponen o están en contra de esto. Entonces, nuestras primeras batallas fue primero el crowdfunding.
De acuerdo. En Colombia el crowdfunding era ilegal, ¿sí? Sigue todavía muchas prácticas que están restringidas, pero hoy el crowdfunding está regulado. Hoy el crowdfunding es una actividad legítima, reconocida por el gobierno, por el mercado y por la industria. Pero en ese momento, pues muchas personas querían introducir el crowdfunding de manera artesanal, pero no había un entorno regulatorio que lo habilitara. Entonces, me acuerdo de las primeras visitas al Ministerio de Hacienda con nuestros partners legales y con las primeras plataformas de crowdfunding que eran super startups, todos niños, todos ingenuos, tratando de decirle al regulador, oiga, usted está equivocado, debería hacerlo de esta forma. Entonces, y en ese tiempo, pues también, hoy el gremio es un gremio muy organizado, es un gremio muy estructurado, con muy buen manejo de las relaciones, pero en ese tiempo éramos muy ingenuos incluso, y consideramos que el regulador era negligente y no entendía, y a veces, y tuve algunas peleas con ellos, ya por fortuna ya no están ahí trabajando todavía, entonces fuimos en su época muy belicosos, ¿sí? Entonces, pero con el tiempo maduramos y nos dimos cuenta, y esto es muy importante sobre todo para estos segmentos de negocio que son bastante disruptivos, que están en un margen de innovación en donde está por fuera de lo tradicional, como lo que es el mundo de los criptoactivos, los activos digitales, y es que a veces creemos que no, es que tenemos que seguir esa conversación anarquista y alejarnos de todo lo que sea regulación, pero después de todo ese aprendizaje uno se da cuenta que uno tiene que estar cerca de los hacedores de política pública. Total. Uno tiene que estar cerca de los supervisores, de los reguladores. Lo mejor que uno puede hacer para cualquiera que se quiera introducir al mundo fintech es vaya primero a la superfinanciera. Si usted lo reciben y obtiene un concepto favorable, esa es la mejor bendición que usted puede tener para poder escalar y crecer su negocio. Entonces, el inicio fue difícil, pero por fortuna fue un trabajo muy bonito porque al final nuestro trabajo era conectar, colaborar, promover el ecosistema, promover la inclusión financiera. Entonces había un propósito mucho mayor en donde nos conectaba mucho más allá de los egos, que esta es una industria que tiene demasiados egos. Entonces, dígale a un jugador tradicional, no, es que usted no, es que usted no es una fintech, y ellos dicen, no, yo también soy fintech porque tengo tech. No, señor. Entonces, es muy difícil eso. Pero bueno, por fortuna el trabajo ha sido bastante bonito hasta el momento. Salió y se logró. Bueno, un poco la historia de Edwin, obviamente, digamos que surge, monta Colombia FinTech y hoy tiene una apuesta mucho más global. Veo que obviamente después de pasar por Colombia FinTech, sale y lanza y monta Latam FinTech Hub con una visión que ya no quiere solo Colombia, sino regional. Correcto. ¿Qué diferencia sustancial tiene esta apuesta a la anterior y por qué decidiste apostar por esta? Bueno, pues antes Colombia FinTech, te había dicho, la hemos creado con 11 miembros fundadores. De esos 11, hoy los que están son Punto Red, RappiCray, Mesfits, que ahora se llama Platform, Payu, incluso en ese tiempo no se llamaba Payu todavía, se llamaba Pagos Online, estaban recién adquiridos por Payu, de hecho. Okay. Entonces, fueron 11 miembros fundadores, cada fundador puso $1 millón, la asociación se creó con 11 millones de pesos. Y con eso empiece a movilizar a todo el ecosistema. Entonces, ya el segundo año, el gremio ya tenía más o menos como 150 miembros, ya había un equipo de 5 personas, etcétera. O sea, el crecimiento fue bastante exponencial. Cuando entraron los bancos, eso fue también tremendo boom, porque claro, aquí se lanza el primer banco y los demás bancos se lanzan. Entonces fue también un espaldarazo muy bueno, ya que el regulador también reconocía a nosotros como una industria bastante organizada. Yo duré 4 años ahí, lo creamos en el 2017 y ya justo antes de iniciar la pandemia dijimos, bueno, yo construí una casa, la pintamos, la vendimos, quiero hacer otra casa, ¿sí? Ahí yo me di cuenta que yo necesitaba ya un nuevo propósito, ¿sí? Okay. Entonces, ya se había dejado un legado, se había construido algo muy bonito, pero quería hacer otra cosa. Entonces, pues dijimos, vamos a hacer algo regional, ¿sí? El movimiento de Colombia FinTech en otros países todavía es muy incipiente y vamos a hacer algo que trascienda más allá de las empresas y esté más asociado a las personas, ¿sí? Entonces creamos Latam FinTech Hub.
como incluso, curiosamente, LATAM FinTech Hub no es lo que hoy es. Se llama así porque lo que queríamos hacer inicialmente era montar un hub físico de fintechs. Ok. Entonces, aquí cerquita, la 97 con 17 más o menos, se había adecuado un piso para que tuviéramos coworking, laboratorios de banco, las fintechs trabajaran ahí, los bancos también tuvieran sus espacios de co-creación, ahí se eran talleres, un espacio divino, les estoy hablando de febrero del 2020, Oh, ¿sí? Ya sabemos qué pasó. Un mes antes Un de espacio divino, dijimos, no, este va a ser el hub real de las fintechs y que los fondos de inversión se instalaran acá, un verdadero hub. ¿Qué pasó? Pues tristemente nunca pudimos abrir el lugar, ¿sí? Entonces, pues bueno, volvámonos digitales, volvamos virtual, entonces montemos una plataforma, entonces empezamos con la plataforma creando comunidad. Entonces hoy LATAM FinTech Hub es la comunidad de fintech más activa en América Latina, lo decimos con mucho orgullo, y cuando hablamos de comunidades que hay 30.000 personas todos los días con nosotros conectados viendo todo lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Nosotros no somos una agremiación, no somos una asociación, no hacemos nada de asuntos públicos, no hacemos nada de asuntos regulatorios, para eso está el gremio, ¿sí? Lo que hacemos es visibilizar, inspirar, conectar y apoyar a todos los makers que están haciendo cosas por de fintech en América Latina. Si ustedes miran nuestras publicaciones, nosotros, más que resaltar la empresa, resaltamos a las personas. De acuerdo. ¿Sí? Porque esos son los verdaderos makers que están haciendo los cambios positivos en el sector. Entonces, LATAM FinTech tiene hoy 2 líneas de trabajo. Tiene una línea fuerte de contenidos. Entonces, todos los días tenemos un equipo monitoreando todo lo que está pasando en fintech, mirando cuáles son los últimos movimientos, cuáles son los nuevos jugadores que están llegando, qué cambios regulatorios hay, las rondas de inversión, los nuevos productos, las alianzas, etcétera. Ustedes han pasado por ahí también. Entonces, y en eso nos hemos vuelto como ese punto de referencia y de información en el ecosistema. Entonces, si nos buscan en Google, en TikTok, ahí salimos inclusive. Y por otro lado tenemos los temas de los eventos. Los eventos, pues hacemos toda clase de eventos chiquitos, grandes, digitales, virtuales, y que son espacios donde activamos las conversaciones más hot del ecosistema. Ahorita, ¿qué conversaciones? Open Finance, pagos inmediatos, neobancos, cripto, obviamente. Entonces, de eso se trata el hub. Ahorita, pues en Colombia, pues hemos hecho una comunidad muy bonita, pero el trabajo que estamos haciendo chévere es lo que estamos viendo en otras regiones como Centroamérica. Estos 2 años hemos hecho muchas cosas en esos países en donde el tema fintech está todavía en una etapa súper temprana, en donde hasta ahorita están hablando de regular las billeteras, hasta ahorita están hablando de protección de datos, hasta ahorita están hablando de crowdfunding, de servicios financieros a la nube, cosas que nosotros ya resolvimos hace muchísimos años. Entonces, si me preguntas cuál es mi rol ahí, sacar la peinilla, el machete y en la selva, abrir espacio para los que lleguen después, pues vean un ecosistema mucho más abierto. Eso es lo que estamos haciendo en básicamente ahí, Edwin, tú vienes desde el futuro a sentar esas bases para que sea un ecosistema muy sólido en Centroamérica. En esos países admiran mucho lo que nosotros hacemos y por ejemplo, ellos se impresionan del crecimiento de plataformas como Nekia y Plata. Nosotros a veces nos quejamos de que esas aplicaciones a veces fallan, pero allá admiran mucho el despliegue que han tenido y eso es también para reconocer todo lo bonito que tiene este ecosistema. Y es que a veces hay algo a mí siempre me gusta decir esto, y es que a veces se nos olvida, y es que Colombia es el tercer ecosistema el ecosistema fintech más desarrollado de la región, superando Chile, ¿sí? Que es un sistema financiero mucho más desarrollado que el de Colombia. Superando Argentina, que tiene un ecosistema emprendedor mucho más fuerte. O sea, acuérdense que los primeros emprendedores de LATAM nacieron en Argentina, Mercado Libre, Globan, Despegar, etc. Entonces, incluso ciudades, el ecosistema de Bogotá, de fintech, es mucho más grande que el de Río. Entonces, el talento que tenemos acá lo admiran muchísimo en Centroamérica. Entonces, eso es una muestra del legado que estamos dejando. Total. Hay una cosa que yo creo que pues a ti a lo largo de todo este camino te ha tocado vivir y es, pues mejor dicho, creo que nadie en el ecosistema conoce tantas fintechs como tú, pero adicionalmente nadie en el ecosistema ha visto quebrar tantas fintechs como tú.
¿Cuál crees que ha sido ese factor que hace que las fintechs fracasen? Claro. Y también, ¿cuál crees que ha sido ese factor que hace que sobresalgan o que sean todo un éxito? Sí, eso depende mucho del momento en que se encuentre el ecosistema. Hace unos años uno pensaría que la regulación, es que la ley no permite hacer esto, entonces uno termina quebrando, ¿sí? Otros pensarían que es la inversión, no, es que no hay financiación, no hay fondos, los venture capital no miran, el gobierno tampoco no da plata, no hace nada, etcétera, ¿sí? Pero eso ha cambiado mucho. Uno, ya no es la regulación, eso no es un bloqueador ahorita para la innovación financiera, ¿sí? Existen mecanismos, existen estrategias legales, existen diferentes herramientas desde la regulación financiera para poder desarrollar sus productos y servicios financieros. Claro, unos más exigentes que otros, ¿sí? Pero existe, o sea, no existe, hoy no hay un bloqueador por parte del gobierno que te diga, o de la ley, digámoslo así, es que esto no lo puedes hacer. No, lo puedes hacer, pero estas son las condiciones, requerimientos, salvaguardas que debes tener. El tema de inversión. Pues Colombia es el tercer país que más atrae capital, tanto de deuda como equity en América Latina, y eso no solamente para el sector fintech, sino para todos los sectores tech, ¿sí? Entonces, claro, estamos en una época de recuperación, venimos de una ralentización del venture capital, por el tema de las tasas de interés, pues los fondos recogieron sus fondos y prefirieron ponerlos en activos mucho más seguros, etcétera. Ahorita que están cayendo las tasas de interés, pues ahorita sí están haciendo ese asset allocation hacia otra vez el venture capital, entonces hay mayor dinamismo, entonces uno ve rondas como la de Bowl, como la de Symmetric, Juno, de Banner Peler AI, etcétera. Entonces eso ayuda a despertar el ecosistema en temas de inversión. Entonces usted me pregunta, pero Edwin, entonces pues si no están quebrando por temas de regulación y no están quebrando por temas de financiación, ¿por qué están quebrando? Hoy el principal reto que tienen las fintechs en Colombia es escalabilidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo construir un modelo de negocio que sea sostenible, que sea rentable, que sea copiable a diferentes mercados, segmentos y nichos? ¿Sí? La escalabilidad por muchos años es algo que se nos olvidó dentro del chip emprendedor. ¿Por qué? Porque nos mal acostumbraron que uno se podía ir a Silicon Valley un fin de semana con un PowerPoint y con $1 millón ya volver. Eso ya no pasa. Sí. Eso ya no pasa. Incluso yo reto a mi equipo, y es algo que está pasando en la cultura de todas las startups, y es, pues yo digo 30,000 usuarios, tengo mi plataforma, pero ¿cuántos de esos me están pagando? ¿Sí? Entonces ahora esas métricas de vanidad están perdiendo importancia, y ahora dígame cuánto le están pagando usted, más bien cuánto le están contribuyendo al negocio, cuánto en realidad son rentables para usted. Entonces eso es una nueva redefinición que estamos teniendo en el ecosistema, y también no es de solamente fintech, sino de todas las tech, y las empresas que están quebrando en este momento es porque no son conscientes de que es importante la rentabilidad y la sostenibilidad de un negocio, ¿sí? Entonces, y la rentabilidad y la sostenibilidad de un negocio se da es por flujo de caja, ¿sí? Se da por vender, no se da por adquirir usuarios, se da en realidad es por personas contribuyendo o usuarios contribuyendo en realidad al negocio. Entonces, hay una nueva mentalidad dentro del sector, están cada vez más mirando el tema de escalabilidad y el tema de sostenibilidad y rentabilidad. Aquellos que no son conscientes de eso, pues ¿qué va a pasar? O van a terminar absorbidas por otro jugador que los compre, que también eso es bueno. Eso activa toda esta dinámica de M&A que también ayuda al mercado. El mercado se va a recoger un poquito, ¿sí? Se borran un poquito esos humos o esas sobrevaloraciones que hay en el mercado también. Se corrigen precios. Y aquellos que sí fueron sostenibles, que cuidaron la caja, que cuidaron los números, los márgenes, etcétera, pues son aquellas que se van a rentabilizar. Entonces, estamos viendo una nueva generación de fintechs. Yo siempre digo que ya estamos como un fintech 4.0 en este momento que estamos viviendo, en donde son fintechs mucho más conscientes. Y ahora las noticias no es quién levantó más plata o quién quemó más dinero, sino quién llegó a punto de equilibrio, y ahora sí todos aplaudimos. Entonces, eso es chévere porque es bueno saber que ya llegaste a un punto donde tu negocio ya es estable. Yo creo que eso es como volver a las raíces, ¿sabes, Edwin? Yo creo que el haber tenido recursos ilimitados como se dieron en su momento
pues con el quantitative easing, en donde Estados Unidos lo que hacía era repartir recursos en el mundo, pues malacostumbró Claro. a los, vamos a decir, a los startuperos, pero la realidad es que un negocio se debe al flujo de caja, Claro. no a qué tan fancy, qué tanto suena, porque pues eso no genera facturación. Pero Y me parece muy, muy sí, interesante esa aproximación. para algunos me dirán, pero bueno, es como el huevo y la gallina, porque es que para que yo sea escalar y sea rentable necesito plata. Y para que me financien los reguladores, para que me financien los inversionistas, pues tengo que mostrarles buenos números. Y yo para tener buenos números necesito que la regulación cambie. Y para que la regulación cambie necesito... Entonces se vuelve como el huevo y la gallina, es cierto, es cierto. Pero si me permites decir esto, pues es la realidad de los empresarios, de los emprendedores en este país. Esto no es solamente de las tech tampoco. En Colombia te doy un dato. En Colombia hay más o menos 5 millones de empresas, Ok, negocios o comercios. Eso incluye de todo, desde los Ecopetrol hasta la tienda de barrio de la esquina. ¿Sí? Hay 5 millones de unidades económicas productivas, se le dice así en el gobierno. Entonces, pero esos 5 millones, solamente hay 2 millones en camas de comercio. ¿Sí? ok. ¿Qué pasa con el resto? Están en la informalidad. ¿Por qué la informalidad? Pues ya sabemos que eso está asociado a la mentalidad y cultura de pronto de ese microempresario o de pronto a mantenerse invisible a la fiscalización, ¿cierto? O también habrá temas macroeconómicos, más microeconómicos asociados a la naturaleza del negocio que dicen, no, yo prefiero quedarme en mi negocio como estoy ahora. Y de esas 2 millones que están en camas de comercio, solamente hay 600,000 bancarizadas. De esas 600,000 que están bancarizadas, solamente 250,000 tienen un producto de capital de trabajo del sistema financiero. Okay. Entonces, solamente 200,000 tienen esa ayuda de financiación externa para poder crecer y competir. Entonces, claro, ahí no es solamente hay que trabajar los números de uno, hay que revisar cómo le ayudamos a entregarle más ayudas, cómo le damos más ayudas a estos emprendedores que tienen ideas muy potentes, pero también necesitan herramientas. Entonces, el reto que tenemos como industria. De acuerdo. Creo que en eso es, pues digamos que particularmente lo que los emprendedores trabajan en su día a día, pero también creo que parte de esos hubs que se crean es permitir o darle acceso a esas herramientas que definitivamente están ahí. Muchas veces los emprendedores no acceden a eso. En la conversación has hablado de cripto y ahí de a poquitos. Y yo digo, pues mejor dicho, ¿quién más que usted que habló de fintech cuando no estaba acuñado ese nombre? Ahora quiero conocer cuál es tu posición sobre cripto, Edwin. Claro. ¿Qué opinas de las criptomonedas? Y cuando empezó todo este movimiento cripto, pues porque esto ya lleva un tiempo en el mercado, ¿cómo presentabas esto a los grandes jugadores que hasta hace 3 años, o no, ni siquiera hace un año, cripto era, mejor dicho, todo eran estafas, todo estaba asociado a cosas negativas? ¿Cómo abordabas estas conversaciones con los grandes jugadores? Dentro de esos, el regulador. Claro. Es que imagínate que arrancó el movimiento de fintech, pero al mismo tiempo arrancó el movimiento de cripto, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo que yo daba una charla sobre el estado del ecosistema fintech en Colombia y luego encontraba por allá en algún lado a alguien dando una charla sobre el estado del ecosistema fintech en Colombia, pero era una charla en realidad para involucrarlos en un esquema Ponzi, en esa época donde pues todavía hay mucha negligencia alrededor de eso. De acuerdo. Pero pues mucha gente cayó en eso, ¿sí? Y fue muy triste, claro. Obviamente yo soy fan de Bitcoin y de cripto y todo esto, de todo este movimiento, pero yo soy más de los que lo ve hacia el mundo de la tecnología más que algo de negocio. Claro, se puede hacer negocio y pues está creando, hay un ecosistema bastante amplio de oportunidades alrededor de eso. Entonces, pero en este proceso de crear cultura, de crear ecosistema, pues tenemos un rol muy grande y un propósito de generar educación, ¿sí? Y aquí hay unos principios muy importantes que hay que proteger y cuidar. Cualquiera que quiera entrar al mundo fintech, y aquí sí me pongo como un poquito más
más conservador, y es cualquiera que quiera entrar al mundo fintech. A mí siempre me preguntan, bueno, Edwin, ¿cuáles son los requisitos para montar una fintech? Yo les digo, el único requisito, pues depende de lo que vaya a hacer. Pues si se va a hacer una plataforma de pagos, pues los requisitos son un montón. Si es una plataforma de lending, pero hay un requisito único, y es la confianza. Finalmente el sistema financiero se basa sobre la confianza, porque pues al final todos los colombianos tenemos nuestros ahorros en el sistema bancario, así odiemos o queramos a los bancos, ¿sí? La confianza es la base del sistema financiero, y hay 3 principios que no son negociables. Primero, los ahorros del público, gústenos o no, eso no es negociable. Segundo, la protección al consumidor financiero. Tristemente en este país nos mal acostumbraron que si uno hace una inversión y le va mal la inversión, tiene que ir el gobierno a irnos a proteger, irnos a salvar, a rescatar. En Estados Unidos muchísimas personas todos los días quiebran al hacer una inversión, y pues el gobierno no va a rescatarlas. Pero aquí hay una sobreestimación de esa protección del consumidor, pero igual hay que tener unas salvaguardas para que el consumidor, cualquier decisión que vaya a tomar, la tome de manera inteligente, y que reconozca que en el mundo de la inversión tanto usted puede ganar como perder. De acuerdo. Y tercero, la estabilidad del sistema financiero. Es un activo muy poderoso que hay que cuidar. Me voy a salir un poquito del mundo cripto y ya vuelvo, pero a veces nosotros le damos mucho palo a los bancos y le decimos que los bancos no le prestan a las personas, que los bancos son muy excluyentes. Sí, con el dato que les di ahorita de los 200.000 con los 5 millones se nota la exclusión, pero pues no hay que olvidar que los bancos tienen el ahorro del público, tienen nuestros depósitos, y el negocio de ellos básico es un negocio de intermediación financiera, es coger dinero de unos para prestárselos a otros. Lo que se está prestando al final es el ahorro del público. ¿Qué pasaría, Andrés y todos los que nos están escuchando, si el banco presta mal y esa plata se pierde? Lo que se está perdiendo es la plata de nosotros, las personas. Entonces, por eso ya les toca restringirse, poner políticas de riesgo en sus políticas de crédito, y por eso vemos ese problema de brecha de inclusión financiera. Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque tienen que cuidar la estabilidad del sistema financiero. Entonces ahora llegó todo este movimiento cripto, bueno, llegó hace muchos años, y ha sido muy bonito el proceso porque he vivido todas las etapas, ¿sí? Entonces, la primera etapa de los 20.000, que fue extraordinaria, me acuerdo que eso coincidió con la primera LabVIPConf que se hizo acá en Bogotá. Entonces había un montón de niños, prácticamente niños, adolescentes, en chancletas, millonarios en esa época gracias a Bitcoin en 20.000. Entonces la gente era loca y tenía estilo de Pablito, se sentían así millonarios, impresionante. Luego, claro, viene esa tremenda caída después de eso. Nos tocó el otro momento claro, como había mucho esquema Ponzi, pues de ir a hablar a la superfinanciera de quiénes son los buenos y quiénes no son los tan buenos, ¿sí? Porque claro, en ese mundo se mezclan muy fácil los que no están haciendo, los que utilizan cripto para hacer fraude, para hacer estafas, tristemente los hay, ¿sí? Entonces, y en ese tiempo había una ola de regulatoria en muchos países, y pues Colombia no tomaba una posición. Nosotros incluso, yo me acuerdo que nos íbamos en su momento con las primeras plataformas exchange que hubo en Colombia. O sea, me acuerdo que nos íbamos con Buda ante la superfinanciera. Esas conversaciones eran muy difíciles allá ante la super, porque claro, hay gente que no entiende el mismo idioma, de pronto otros sí, pero los otros no, y se encasillan en de que por cumplimiento no hay opciones de mirarlo, no hay alternativas para mirarlo. Entonces, Colombia hoy, primero hay que tener en cuenta que Colombia es uno de los países que más moviliza cripto a nivel mundial. Y es una realidad que hemos querido desconocer en Colombia. Tristemente, los reguladores, los asesores de política pública, pues hemos ignorado eso, han ignorado eso. El uso y conversión de cripto en Colombia pues no está restringido, ¿sí? No está prohibido, pero también ha tenido una posición muy neutra, ¿sí? En donde los bancos pues hoy finalmente son los que tienen la última palabra alrededor de esto. De acuerdo. Pero tampoco tienen incentivos, o tampoco han sido abiertos a desarrollar esta industria, a probar, a experimentar. Y es muy triste eso, porque yo me acuerdo que hace unos años, por ejemplo, todo el tema de blockchain,
que fue tal como hoy estamos hablando bastante de IA, hace unos años hablaba bastante de blockchain impresionante y hubo muchos experimentos, pero hoy que hay en producción, entonces los bancos se quedaron ahí y tristemente, pues yo siento el mercado desde el lado, la industria cripto un poquito estancada, ¿sí? Comparado con todo lo que está pasando en Brasil, ¿sí? Con todo lo que está pasando en México, etcétera, en Argentina. Creo que tenemos una oportunidad enorme de organizar la industria, de tener jugadores locales grandes que puedan escalar precisamente, que las entidades financieras sean los más abiertos a probar la tecnología, a experimentar. Entonces, por fortuna, pues uno ya ve las primeras iteraciones, entonces ve un Lulo con Lulo X, ve Bancolombia con Wenia, entonces el Sandbox de la superfinanciera que en su momento permitió unas alianzas entre plataformas de intercambio con entidades financieras. Entonces, pero pues todavía son hechos que necesitamos empezar a masificar, a crecer, expandir, pues para que en realidad entendamos el beneficio grande que tiene el mundo cripto, que no se puede negar, sin duda. Ok. Bien. En esta conversación también hemos hablado, o también has mencionado, pues que obviamente desde el punto de vista de cómo lo ven las startups, cómo es que ven el éxito o no está asociado a la regulación. Y ahí es donde quiero como conocer un poquito desde tu perspectiva de crear, digamos, agremiaciones, pero además ahorita crear todo un ecosistema propiamente. ¿Qué es lo que permite efectivamente tener una agremiación o desde el punto de vista ya de regulación? O sea, ¿qué es lo que me habilita una agremiación en el sentido de poder yo tener una cercanía mucho más con el regulador? Sí, hay varias cosas. Yo creo que estos movimientos organizados, pues además de articular la industria, generan representatividad, que eso es muy importante para el sector. Yo me acuerdo que cuando empezamos a hablar, a montar todo este movimiento, habían otras organizaciones que querían crear su propia gremio de fintech, ¿sí? Entonces, y me acuerdo que alguna vez fueron como los 3 preasociaciones al regulador y el regulador dijo, pues bueno, ¿cuál es la asociación de fintech? Júntense primero y hablamos. Entonces, es muy importante la representatividad, ¿sí? Ese es un valor muy poderoso porque al final comparten una agenda, trabajan como bloque y definen pues metas pues de alguna manera para poder hablar y conversar con el regulador. Entonces, ese es un valor muy importante. Segundo, las conexiones. Yo creo que el networking que se crea es muy potente, ¿sí? Eso ayuda muchísimo a modelos de negocio, activar nuevas alianzas, encontrar nuevas fuentes de crecimiento. En el mundo de las tech o las startups es muy común las mafias, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué es una mafia? Es toda esa red de founders, de employees, de colaboradores, de inversionistas que puede salir a través de una sola marca, una sola empresa. Entonces, las primeras mafias, las más conocidas, es la mafia de PayPal, por ejemplo. Entonces, de la mafia de PayPal, pues está Elon Musk, están varios, está la gente de Affirm, un Buy Now Pay Later bien grande de Estados Unidos, está la gente de Stripe, etcétera. Sí, tal cual. Entonces, aquí en Colombia se habla de 3 mafias. Se habla la mafia de domicilios.com, que ahí están los de Rappi. Está la de Rappi, ¿sí? También, que ahí han salido un montón de founders también que han hecho cosas tremendas. Y está la de Payu, antes Pagos Online, que fue fundado en su momento por José Vélez, que hoy es el CEO de Bolt, ¿sí? Y por Marty Shrink, que es un ángel inversionista muy conocido dentro del ecosistema. Y ahí nacieron muchísimas fintechs. Entonces, esas redes, esas comunidades que se montan, ayudan muchísimo a eso, a conseguir sponsors, mentores, inversionistas, nuevos clientes, etc. Entonces, yo creo mucho en el poder de la colaboración, yo creo mucho en el poder de la asociatividad de las comunidades. El valor agregado se multiplica, es parte como de ese efecto de red que se crea alrededor de eso. Entonces, vale la pena. Bueno, Edwin, en esta conversación hemos hablado ya de muchos puntos como sensibles y
que determinan obviamente el éxito o el fracaso de las startups, de las fintechs. Digamos que hay muchos elementos dentro de esos, por ejemplo, la financiación, el modelo de negocio, ese marco regulatorio. ¿Cuál crees que es el más crítico? O sea, para ti, que has visto todo esto, ¿cuál crees que es el más crítico? ¿Para las empresas o para el ecosistema? Para las empresas, sí, para las startups. ¿Cuál es el que efectivamente radica en que se logre o no se logre? Joder, chica. Wow, hay una combinación de todo, ¿sí? Claramente tiene que haber una propuesta de valor que definitivamente la compre el cliente, el usuario, etcétera, el comercio o la persona que vaya a adquirir el servicio. Pero también pues el ecosistema aporta mucho, ¿no? Para que ese entorno se detone la innovación y se pueda desarrollar. O sea, uno mira varios modelos de negocios que, porque aquí no se dieron, pero en otro país sí se dan, ¿sí? Okay. Entonces, si uno se da cuenta que hay factores externos que no dependen de uno, son del ecosistema. Entonces, por ejemplo, o sea, hay 5 variables que son muy importantes para que un ecosistema fluya y eso ayuda mucho a que los emprendedores también puedan crecer y competir. Efectivamente, la regulación es súper importante, ¿cierto? Si eso no avanza, si eso no cambia, si no se moderniza, pues siempre habrán barreras de entrada para poder montar una innovación del sistema financiero. 2, la inversión. Claramente se necesita un esquema de financiación. Lo ideal es que sea esquema de financiación propia, ¿sí? O con ángeles inversionistas o con fondos de capital de riesgo. En la medida que vas creciendo, pues vas mirando cómo diversificas y entras nuevas fuentes. 3, la adopción y la demanda. Es muy importante los economies de este país, ¿sí? Muchos me preguntan, ¿por qué David Vélez, siendo colombiano, De acuerdo. por qué lo hizo en Brasil y no lo hizo acá? ¿Sí? Entonces, la idea es muy potente, pero las tarjetas de crédito también es un producto muy elemental y con ese él arrancó allá en Brasil. ¿Por qué él la hizo allá y no la hizo acá? Entonces, claramente aquí ya hay unos factores que decían, yo me acuerdo que una vez David le preguntaban eso y él dijo, es que uno no tiene que montar una idea de negocio donde nació, sino en realidad está la oportunidad. Y la oportunidad de bancarización e inclusión financiera es mucho más potente en Brasil que en Colombia, ¿sí? Entonces, esos factores macroeconómicos o propios del ecosistema funcionan bastante. 4, el talento. El talento. Y en etapa temprana importa muchísimo. ¿Y qué es eso? Tener los mejores socios y el mejor equipo con el cual trabajar. Socios que compartan la misma visión, el mismo propósito, socios que se complementen. Negocios donde uno está solo es muy difícil, ¿sí? Uno puede ser el rockstar, pero siempre va a necesitar ayuda y los fondos siempre valoran eso cuando hay socios que se complementan y son una muy buena base para que crezcan entre ellos, ¿sí? Y la quinta variable yo siempre diría que es la demanda, la adopción, que tanto las personas finalmente tienen apetito de comprar o utilizar un servicio financiero digital, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Colombia, y vámonos al mundo cripto, yo creo que en el mundo cripto hay una demanda muy buena, ¿sí? Perdón, hay una oferta muy buena de jugadores, de operadores, de plataformas, ¿sí? Que facilitan de alguna manera el intercambio de criptoactivos, sea el cual sea. El problema es cómo generamos demanda, ¿sí? Seguramente hay unos volúmenes bastante interesantes, sí, Colombia los tiene, pero como necesitamos ese factor de masividad para que esto le llegue a muchísimas personas. Y es muy difícil hablar de este tipo de alternativas, de productos cuando tenemos un problema de inclusión financiera grandísimo, cuando tenemos un problema de apropiación de capacidades digitales grandísimo, en donde si tú sales a 1 hora de Bogotá ya estás en 2G, entonces esos temas de conectividad e infraestructura, en donde el 80% de las líneas celulares en Colombia todavía son prepago, ¿sí? Entonces, es muy difícil luchar contra todo eso. No hay una receta única, yo diría, no hay una receta única, ¿sí? Yo creo que también hay una parte de suerte, ¿sí? Okay. Hay una parte de suerte, entonces, pero bueno, eso es parte como del trabajo de ir a ser emprendedor, de lanzarse, volverse a lanzar y poder recorrer el camino. En todo tu recorrido, digamos que también has vivido varias crisis, o digamos que crisis financieras propiamente. Uno, la pandemia, que terminó convirtiéndose como en una crisis mediática,
cambios de gobiernos estructurales Claro. que al final también tienen unas consecuencias financieras sobre los países. La caída, por ejemplo, del Silicon Valley Bank, que eso generó mucho ruido a nivel regional y a Claro. nivel también internacional. Y cambios de grandes directivos en las compañías. ¿Cuál de todos esos eventos que has vivido, digamos, en toda esta trayectoria, Ujú. tú dices, han tenido, o cuál de esos eventos fue el que más impacto tuvo sobre el ecosistema fintech Claro. que tú dijiste, oiga, hasta aquí llegó el ecosistema? Pues, sin ser dramáticos, la industria fintech no ha tenido crisis como tal. Ok. O sea, primero, esta es una industria muy joven, ¿sí? O sea, las empresas fintech en Colombia deben tener en promedio entre 8 y 10 años, ¿sí? Todas son empresas muy jóvenes, ¿sí? Eh, Claramente, yo sí creo que el efecto post-pandemia, en donde la inflación y las tasas de interés altas, eso le pegó mucho al ecosistema. Ok. Y sobre todo en tres males. Uno, fondeo caro, ¿sí? Entonces, o fondeo limitado o fondeo escaso, ¿sí? O no fondeo. Segundo, la mora, sobre todo en los negocios de crédito, en donde muchas personas, nosotros tuvimos un pico hace un año, 2 años, de sobreendeudamiento de los hogares, ¿sí? Y la mora estuvo en unos picos bastante altos, ha descendido ese valor, y eso afectó a muchísimas empresas. Entonces, imagínate una empresa de crédito digital sin fondeo o pagando un fondeo carísimo, con personas no, Que no le está no, no pagando. pagándole, ¿sí? Y el tercer elemento grande que ha pegado muchísimo a este sector es el fraude, ¿sí? Al ser una industria que es en gran parte autorregulada, son muy pocas las fintes vigiladas. Pensaría que por ahí el 20-10% de las fintes son vigiladas en Colombia. El resto son no vigiladas. Entonces, o tiene una vigilancia indirecta de alguna manera. Entonces, funciona más por buenas prácticas y políticas de autorregulación. Estas empresas, el fraude es bastante alto. Bastante alto. Si en el mundo bancario el fraude es alto, en el mundo fintech el fraude es altísimo. Y el fraude va a una mayor velocidad que la misma banca y que las mismas fintechs. Esto no son niños experimentando en sus casas a ver cómo hackean a alguien, hacen ingeniería social. No, esto es bandas de crimen organizados suplantando de manera masiva a muchísimas personas, robándoles identidades y de manera masiva creando cuentas mula, cuentas falsas, haciendo golpes y robando las identidades y sacando créditos y reportando a la gente. Es muy triste, es muy triste. Y el fraude ha escalado muchísimo en los últimos años. Entonces, son los tres males que tenemos en este momento en el sector. Y es el reto que tienen las fintechs en este momento de cómo mostrarse mucho más sólidas, más robustas, más responsables también y que puedan afrontar esos tres retos en este momento. Acá no hemos tenido nuestra primera crisis financiera, pero sí son tres retos que de alguna manera ha hecho que muchas fintechs han tenido que apagar sus negocios. Ok. ¿Cuál de esas que pasaron por ese recorrido, digamos, que a lo largo de todo tu proceso, te acuerdas mucho y hacías una apuesta de que efectivamente le van a romper y las cosas no salieron? Yo creo que Que te acuerdes. hay unas fintechs que quisiera decir el nombre, pero no me atrevo, Bueno, que pudieron llegar a ser unicornios. ok. Miren, nosotros no tenemos el primer unicornio fintech en Colombia todavía. No lo tenemos todavía. Y hubo algunas empresas en Colombia que estuvieron muy cerca de tenerlo. Y tristemente le llegaron los tres males. Eso sí lo sé. Incluso uno ve algunas que ya están en 11, 16, ¿sí? Entonces, pues es muy, 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 muy triste saber esas historias porque fueron fintechs que pudieron llegar a ser del tamaño de un banco en Colombia, ¿sí? Y no lo lograron. Ahora bien, también uno debe sentirse orgulloso por otras fintechs que están creando productos globales. De acuerdo. Un Symmetric, un Juno, que está trayendo comercios o negocios de Asia, de África, de Europa. Es impresionante, es muy bonito ver eso, ¿sí? O aquellas que se están expandiendo a otros países, por ejemplo, un Punto Red que está entrando en México. Esa es otra cosa que, por ejemplo, nunca lo mencionamos, pero PayU tiene su origen, PayU Latam tiene su origen en Colombia.
fue unicornio, pero nadie le puso estatus de unicornio porque la operación no se vio como una operación tradicional de venture capital, sino fue una operación de private equity. Pero ese fue nuestro primer unicornio, mucho antes que los Rappis, que todas estas empresas que todo el mundo conoce. Entonces, hay unas empresas que hay que destacar. Unadi, me gusta mucho lo que están haciendo. Tuvieron una pequeña turbulencia en Brasil, pero pues ahorita se acabaron de licenciar como compañía de financiamiento. Son una entidad vigilada, entonces van a ser una entidad vigilada por la superfinanciera. Y vemos esa nueva ola de fintechs, esas son las fintechs 4.0 que están llegando al mundo de la vigilancia. A muchas fintechs les da miedo eso, como cuando tú eres vigilado por la superfinanciera, tu jefe ya no son tus inversionistas, tu jefe ahora es el superintendente financiero. Tal cual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene todo el control y la atribución sobre ti. Entonces, vemos una nueva ola de fintechs que están yéndose al mundo vigilado. ¿Y por qué pasa eso? Sabiendo que la carga regulatoria es mucho más excesiva, hay que pagar un overhead que es costosísimo para tener todos los temas de cumplimiento. Para operar el negocio. Para operar el negocio hay un capital también bastante exigente para poder mantenerlo, etc. Entonces, pero muchos están yendo allá. ¿Por qué? Volvamos a lo que hablamos hace un rato. ¿Cuál es el principio básico para que una fintech pueda crecer y escalar? La confianza. Y no hay mejor sello de confianza que ese sello que dice Vigilado Superfinanciera. Ese sello los colombianos lo aceptan bien. ¿Sabes por qué? ¿Cuándo fue la última vez que quebró una entidad financiera en Colombia? Interbolsa. Desde Interbolsa. Desde ahí no hemos visto más casos. Que Interbolsa tuvo un riesgo sistémico, pero han habido otras situaciones mucho más que han impactado más al sistema financiero. O sea, por ejemplo, DMG o por ejemplo la crisis hipotecaria del 90. Pero desde ahí cuando hemos escuchado que una entidad financiera ha quebrado. Y eso es una demostración del activo tan potente que tenemos tenemos los colombianos como industria financiera. Entonces es bueno que cada vez más las fintechs vayan al mundo vigilado porque de una vez reciben ese activo de confianza, superan ese estancamiento de crecimiento y ya pueden empezar a crecer más porque ya son vigilados, ya tienen una licencia que les da más facultades para hacer más cosas. Entonces es bueno ser vigilado también. Y yo creo que algún día tenemos que hacer esa discusión sobre el mundo cripto. Total. Yo prefiero un mundo cripto que sea vigilado con unas normas y unas reglas de juego muy claras, ¿sí? Un espectro de operación bien definido y no esa cacería o esa zona gris en donde siempre permanecen o esa zona de especulación o de restricción por parte de las entidades. No, más bien regulémosla, organicemos el mercado, demostremos que las empresas cripto incluso pueden tener procesos de cumplimiento mucho más avanzados que las mismas entidades financieras. Esto mucha gente no lo sabe, pero las plataformas de cripto tienen modelos de Know Your Customer o Know Your Transaction mucho más potente que los mismos bancos. Total. ¿Sí? Tienen procesos de onboarding entidad digital mucho más sofisticados que las mismas entidades financieras. ¿Sí? Hay fraude, pero ya ahora el fraude, tratar de hacerlo en el mundo cripto no es tan fácil. La trazabilidad está ahí, el anonimato ya no existe tanto, tratar de hacer operaciones de arbitraje, bueno, etcétera. Entonces, hay que mirar cómo le metemos ese sello de confianza al mundo cripto, tal como lo están haciendo los Nubank, que está creciendo impresionante en Colombia y en México, como lo está haciendo Bolt, que ya también es vigilado también por la superfinanciera. Ahí está un Walla también. Entonces, ahí puede estar esa nueva generación de fintechs que van a sacar la cara por el mercado colombiano. Total. Y ahí en línea con lo que mencionas, Edwin, creo que eso ha sido una de las apuestas de todos los que estamos haciendo cripto o haciendo, digamos, en ese sentido, en ese segmento, porque realmente, pues, esto también ha sido una discusión y es que, pues, yo no siento que haya una gremiación que vele por los intereses de activos digitales exclusivamente. Claro, las fintechs es muy amplio, pero no hay una gremiación que diga, bueno, vámonos con el regulador a ir a hablar, a ir a explicarle cuál es el negocio.
en dónde es que efectivamente se debería poner el punto de vigilancia, cuál es el punto de entrada, qué es la génesis de todo este negocio, que es un poquito lo que otros países y referentes internacionales ya han abierto esa discusión, y es, oiga, pues al final la originación está desde que yo entro o cuando yo salgo. Claro. Lo que sucede en el mundo cripto pues está, digamos que en un espacio virtual, que obviamente hay muchas herramientas para vigilar todo lo que pasa, porque eso sí es una realidad, pero también creo que definitivamente, muy seguramente, necesitamos es una agremiación que vele por esos intereses, que a todas estas, yo ahí le digo a Edwin, estamos perdiendo oportunidad. Pero mira que es que ahí se necesitan varias cosas que pasen. Uno, necesitamos un regulador que hable el mismo idioma que uno. Eso, cuando las conversiones de cripto avanzaron con la superinteligencia financiera, eran porque entendían cómo operaba esto. Ya cuando se pierde el talento y no están esas personas que hablan el mismo idioma, uno muy difícil, ¿sí? Es como hablarle a una pared, ¿sí? Dos, necesitamos que cada vez más las empresas, todos los operadores en la cadena de cripto, billeteras, plataformas de intercambio, etcétera, todos los que están ahí en la cadena, pues cada vez más eleven sus estándares, 100%. ¿Sí? Y demuestren que están cumpliendo con todos esos principios que ya hablamos al inicio, ¿sí? Y tres, yo creo que necesitamos un caso de uso más allá del mundo de la inversión, ¿sí? Y lo hay. Y ese caso de uso, yo creo que con el momento que está viviendo Colombia en este momento, de pronto cripto puede volver a ser sexy para la conversación. ¿En qué cosa? Pagos inmediatos y pagos cross-border. ¿Sí? O sea, el solamente hecho de que Stripe compre Bridge, la compra de cripto, la adquisición de cripto más grande, de empresa cripto más grande a nivel global, de $1 billón, eso es una señal de hacia dónde va a ir esta industria, especialmente la industria de pagos, ¿sí? Y como Colombia en este momento está viendo una modernización tremenda en la industria de pagos, en el 2020 fue toda la reorganización de los sistemas de pagos de bajo valor, luego llegó en el 2022 Open Finance, que crea todo el tema de iniciación de pagos. Este año arranca sala producción breve, entonces justamente el día de ayer vimos como un nodo, que es el nodo de Redeban para pagos P2P entre Bancolombia, Davivienda, Nequi, Daviplata, se pueden hacer transferencias inmediatas a través de llaves. Eso en un futuro, en julio se tiene que cambiar a breve, y en septiembre sale eso a producción, y entonces todos los colombianos, independientes si utiliza Transfilla o utiliza lo que sea, todo vamos a utilizar breve. Y en el futuro, ¿qué va a pasar con el breve de cada país? O sea, PITS en Brasil, SPI o código DIMO en México, breve de Colombia, todo eso va a ser interoperable, ¿sí? Y la única tecnología hasta el momento comprobada, costo eficiente, que puede entregar que puede organizar ese flujo de pago y crear ese riel, son stablecoins. Entonces, me gusta, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil. Brasil en este momento, ellos ya resolvieron lo de pagos inmediatos hace años. Lo de Open Finance también ya está teniendo impacto. La conversación que está teniendo en este momento el país es Drex. Para los que no saben qué es Drex, Drex es la moneda, es la criptomoneda emitida por el Banco Central de Brasil. En este momento está en la fase 2 de piloto con los bancos. A los bancos le están diciendo, necesito que utilice Drex para diferentes casos de uso, tokenización de activos, pagos cross-border, pagos en el sistema de pagos de alto valor, etc. Entonces, piensa que todo lo que está pasando en Colombia es en realidad lo que ya pasó en Brasil hace unos años. Entonces, ¿qué va a pasar en Colombia después de que breve sea masificado? La siguiente tarea que tiene el regulador que revisar es cómo organizar los pagos cross-border en Colombia, que todavía son pagos lentos, opacos y costosos. Tal cual. Y yo creo que ahí va a empezar el regulador a decir, miremos stablecoins, miremos cómo organizamos todo el ecosistema cripto, porque ahí hay una ventaja y un caso de uso potente, y yo creo que ahí va a despertar el interés de organizar esta industria, que esta industria empiece a ser mucho más legítima para todo el sector. De acuerdo. Bueno, no, pues Edwin, de verdad digamos que ya estamos entrando pues a la parte final de la conversación, y no me quiero ir sin preguntarle
¿cómo ves el futuro de todo el ecosistema fintech? Vamos a hablar de todo el ecosistema de aquí a los próximos 5 años. Y cómo Edwin se ve aportando para ese ecosistema. Claro, quisiera sacar la bolita de cristal, pero no la tengo. Pero... pero sáquela, atrévase. Pero no, ahí, en un futuro, ni siquiera en un futuro, esto ya creo que ya está pasando. En un futuro, pero esta pregunta me acuerdo que me la hacían hace unos años, entonces ya estoy diciendo, estoy comprobando que lo dije bien. En un futuro, los bancos se van a convertir en fintechs y las fintechs se van a convertir en bancos. Okay. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que al final, como que todas las palancas se han ajustado adecuadamente para que todos operemos en la misma zona de trabajo, en el mismo campo de juego. Las entidades financieras cada vez más se les está quitando la carga regulatoria para que vayan más rápido y respondan a las necesidades que necesita el cliente. Y por otro lado, las fintechs cada vez más se están engordando un poquito en el buen sentido de la palabra para que sean mucho más robustas, más responsables, mucho más sólidas. Entonces, por eso se están yendo al mundo vigilado, etc. Entonces, vamos a estar finalmente todos en el mismo terreno. Y eso es bueno, porque eso genera más competencia, ¿sí? Eso trae más beneficios para el consumidor. Ahora bien, muchos me preguntan a mí, Edwin, ¿será que el tema fintech ya llegó a su techo? ¿Será que ya todo el fintech ya está inventado? Porque es que ya fintech ya hay de todo, en pagos, en créditos, en inversiones, en seguros, hay fintech todo. Yo les digo, hasta que no resolvamos el problema de inclusión financiera de América Latina, lo que hay es espacio. fintech tendrá mucho espacio para crecer, ¿sí? Ahora bien, si tú miras del porcentaje de todos los depósitos, más que los depósitos, no tanto, todo el tamaño de la cartera de los bancos en total, ¿cuánto es fintech? Es apenas el 0.1%. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Nos falta todo por comernos. David Vélez siempre le gusta decir, estamos apenas en el primer minuto del primer tiempo de todo lo que puede llegar a ser esto, ¿sí? Entonces, y lo bonito es que pues esto está empujando los bancos y se están dando cuenta que tienen que despertarse y que tienen que ir a una mayor velocidad y si Bancolombia, no sé cuántos empleados tendrá Bancolombia, dando un número aleatorio, 50,000, pues tendrán que ser una startup de 50,000 empleados para ir a esa velocidad y competir con un Nubank que, Nubank por ejemplo lo ha dicho, Nubank dice, ellos no quieren ser el banco más grande de Brasil, ya lo son, de alguna manera, en términos de valoración y clientes. No quieren ser el banco más grande de América Latina, lo pueden lograr. Ellos ya dijeron que quieren ser un banco global. Compraron ahorita uno de los bancos que más está creciendo en economías emergentes en el sudeste asiático y en Sudáfrica. En Sudáfrica, sí. Nubank está por allá. Entonces, es una señal que pues, el ecosistema fintech tiene todo por hacer. Entonces, no, ese es un poquito... ¿Dónde va a estar yo? No sé, buena pregunta. Yo creo que la vez pasada me encontré al CEO de Lulo. Me decía, Edwin, gracias por traer el fintech a Colombia. Eso suena como traer la televisión a Colombia. No. Mi trabajo, ¿cuál ha sido mi trabajo desde que empezamos todo esto hasta... Yo siempre digo que mi superpoder, hasta el último día, es conectar. Ese es mi trabajo. Lo que más aprecio en mi vida es mi número celular porque ahí tengo los contactos de mucha gente y yo soy feliz dando contactos. O sea, yo creo que cuántos contactos le habrán llegado diciéndole, pues, oiga, me dio su contacto, necesito hacer algo con Vivo, ¿me pueden ayudar? Entonces, ese es mi trabajo, conectar. Entonces, si me preguntas qué va a hacer unos años posteriores, seguir conectando. Por fortuna en Colombia hemos hecho un trabajo, pero nos falta los otros países. Entonces, ahí vamos a estar. Esa es la apuesta. Bueno, no, Edwin, de verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo, por venir aquí a la Biosfera. De verdad, ha sido todo un honor. Desde que lo conocí cuando arrancamos el primer negocio, digamos que siempre me ha parecido un crack y la verdad es todo un honor tenerlo acá. Y bueno, que nos cuente Edwin en dónde lo pueden seguir, cuáles son las redes de LATAM FinTech Hub para que lo sigan. No, fácil, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, en MySpace, lo que sea, LATAM FinTech, ahí salimos. Síganos pues para estar más conectados con todo el ecosistema y bueno, ahí nos estaremos viendo y sírvales más a Andrés que ya se lo tomó. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, chao. A todos.